Londres, 4 de julio de 2011. Son las 6 de la mañana cuando una unidad táctica especializada en cibercrimen irrumpe en un pequeño apartamento del sureste de la ciudad. No buscan drogas, no buscan armas, buscan a uno de los hackers más peligrosos del planeta. Pero cuando entran en la habitación, no encuentran a un criminal armado. Encuentran a un adolescente en pijama. Tiene 16 años. Está sentado frente a su computadora. Su nombre es Mustafa Al-Bassam, y aunque parece un chico normal, en internet es conocido por otro nombre, The Flow, un nombre que, en ese momento, ya había puesto en alerta a el FBI, la CIA y múltiples agencias de inteligencia del mundo. Porque detrás de esa pantalla, Mustafa era uno de los cerebros de Lulzsec, un grupo de hackers que en apenas 50 días logró lo que muchos expertos creían imposible: derribar sitios web de algunas de las organizaciones más poderosas del mundo: Sony, Nintendo, PBS, Fox, el FBI y sí, la CIA. El 15 de junio de 2011, el sitio oficial de la Agencia Central de Inteligencia, CIA.gov, colapsó. Durante horas, el mensaje que apareció después fue tan absurdo como aterrador. Tango down, CIA.gov, just for the lulz. En otras palabras, la CIA acaba de caer solo por diversión, y en el centro de todo estaba un adolescente de 16 años. Esta es la historia de cómo un niño con una computadora logró humillar a algunas de las instituciones más poderosas del planeta. Y cómo todo terminó con una traición que nadie vio venir: el niño que se obsesionó con las computadoras. Mustafa Al-Bassam nació en Bagdad, Irak, en 1995, pero su infancia cambiaría rápidamente. Cuando tenía apenas 6 años, su familia emigró al Reino Unido, buscando seguridad y una nueva vida. Se instalaron en el sureste de Londres, un lugar normal, calles normales, una vida aparentemente tranquila. Pero dentro de su casa estaba creciendo algo que nadie imaginaba. Cuando Mustafa tenía 8 años, su padre le regaló un computador. En ese momento parecía un simple juguete. Pero para Mustafa fue el inicio de una obsesión. Al principio hacía lo que cualquier niño: jugaba videojuegos, exploraba internet. Pero algo en su mente funcionaba diferente. Mientras otros niños solo jugaban, Mustafa quería entender cómo funcionaban las cosas por dentro. Cómo funcionaban los programas, cómo funcionaban los servidores, cómo funcionaba internet. Así que empezó a aprender programación por su cuenta. No tenía profesores, no tenía cursos, solo tenía curiosidad y una conexión a internet. Con apenas 8 años, comenzó a crear sus propios sitios web usando Microsoft Frontpage. Para muchos adultos, eso ya sería complicado, pero para Mustafa era solo el comienzo, porque pronto dejó de interesarle crear páginas web. Ahora quería saber algo mucho más interesante: cómo romperlas. Un día, mientras hacía su tarea de matemáticas, Mustafa necesitaba una calculadora. No tenía una cerca, así que buscó una calculadora online, algo completamente normal. Pero mientras resolvía las operaciones, notó algo extraño. Podía ver el código fuente del sitio web, y no solo verlo, podía modificarlo. Para la mayoría de las personas, eso no significa nada. Pero para Mustafa era como descubrir una puerta secreta. Así que empezó a cambiar líneas de código, modificar funciones, alterar el comportamiento del sitio. No estaba robando nada, no estaba dañando nada, solo estaba experimentando. Pero en ese momento ocurrió algo importante. Mustafa descubrió algo que cambiaría su vida: que muchos sistemas en internet estaban mal protegidos, y que con suficiente conocimiento podían ser manipulados. Ese día no creó un virus, no robó dinero, pero sí despertó algo peligroso: la curiosidad de un hacker. A partir de ese momento, Mustafa empezó a pasar horas frente a su computadora, no jugando, no viendo videos, hackeando. Primero fueron pequeños foros, páginas locales, sitios mal protegidos. Cada vulnerabilidad era un rompecabezas, y Mustafa se volvió increíblemente bueno resolviéndolos. Su progreso fue alarmantemente rápido. Era autodidacta, metódico, obsesivo. A los 13 años, ya tenía habilidades que muchos programadores profesionales no tenían. Incluso logró hackear algo que parecía imposible: el servidor de su propio colegio. Un sistema cerrado, supuestamente seguro, pero para Mustafa fue solo cuestión de tiempo. Una vez dentro, tuvo acceso a información que nunca debió ver. Salarios de profesores, documentos administrativos, datos privados, todo estaba ahí. Pero lo más interesante no era la información, era el desafío. Porque para Mustafa, los pequeños hackeos ya no eran suficientes. Quería algo más grande, algo más peligroso, algo que lo pusiera a prueba de verdad. Y ese desafío lo encontraría en un lugar oscuro de internet. En las profundidades de internet existen comunidades que la mayoría de las personas nunca verá. Foros privados, salas de chat cifradas, espacios donde hackers de todo el mundo comparten herramientas, vulnerabilidades y secretos. Ahí estaban algunos de los nombres más temidos del ciberespacio. Mustafa entró con apenas 13 años, pero lo que encontró lo sorprendió. Muchos de esos hackers no eran tan buenos como decían. En pocos meses comenzó a destacar. Era más rápido, más creativo, más preciso.
Y fue ahí donde leyó algo que cambiaría su destino. Un artículo sobre una operación llamada Operation Payback, una campaña de ataques cibernéticos organizada por el colectivo Anonymous. Su objetivo era defender a Wikileaks después de que empresas como Visa, Mastercard y PayPal bloquearan sus donaciones. La respuesta de Anonymous fue brutal. Ataques masivos que derribaron múltiples plataformas financieras. Internet estaba presenciando la primera gran guerra digital, y Mustafa quería formar parte de ella. Poco después, surgió algo aún más radical, algo que incluso dentro del propio mundo hacker empezó a llamar la atención. Un grupo que no seguía reglas, un grupo que no pedía permiso, un grupo que parecía existir únicamente para demostrar algo inquietante, que el sistema digital del mundo moderno era mucho más frágil de lo que todos creían. Su nombre era Lulzsec. El nombre venía de una frase muy simple que circulaba constantemente en foros de hackers: For the lulz. Una expresión de internet que significa algo así como hacer algo solo por diversión, solo por las risas. Pero en el caso de Lulzsec, esa frase escondía algo mucho más profundo. Porque ellos no estaban robando dinero, no estaban extorsionando empresas, no estaban intentando iniciar una revolución política, al menos no al principio. Ellos hackeaban por una razón mucho más caótica, porque podían hacerlo, porque querían demostrar que los gigantes tecnológicos, los gobiernos y las grandes corporaciones no eran tan invulnerables como decían. Para Lulzsec, Internet se había convertido en un teatro, y ellos eran los actores principales de una obra que nadie podía detener. El grupo estaba formado por 6 hackers, 6 identidades ocultas detrás de seudónimos, 6 mentes brillantes dispersas por distintas partes del mundo, comunicándose únicamente a través de chats cifrados y redes anónimas. Entre ellos estaban nombres que pronto se volverían legendarios dentro del mundo del hacking: Sabu, Kayla, Topiary, Teflow, Abunit, Ponzo. Pero incluso dentro de ese grupo, había alguien que destacaba, el más joven, el más silencioso, el más peligroso. Mustafa Al-Bassam tenía apenas 16 años. Mientras la mayoría de adolescentes de su edad estaban preocupados por la escuela o los videojuegos, Mustafa estaba participando en operaciones que pondrían en jaque a algunas de las instituciones más poderosas del planeta. Pero lo que hacía diferente a Lulzsec no era solo su habilidad técnica, era su actitud. A diferencia de otros grupos hackers que se movían en las sombras intentando pasar desapercibidos, Lulzsec hacía exactamente lo contrario. Querían que el mundo supiera lo que estaban haciendo. Cada ataque era anunciado, cada filtración era publicada. Cada vulnerabilidad expuesta era acompañada por mensajes burlones, memes, sarcasmo, provocaciones directas a gobiernos y corporaciones. Era una mezcla extraña entre activismo digital, caos y espectáculo, y el mundo entero comenzó a prestar atención. Porque en cuestión de semanas, Lulzsec empezó a atacar objetivos cada vez más grandes. Primero fueron empresas tecnológicas, luego medios de comunicación, después agencias gubernamentales. Cada nuevo ataque demostraba algo inquietante, que muchas de las infraestructuras digitales más importantes del mundo tenían grietas que podían ser explotadas por un pequeño grupo de hackers. Uno de los primeros golpes que realmente llamó la atención ocurrió cuando atacaron Sony Pictures. El ataque expuso información privada de miles de usuarios y dejó en evidencia fallos de seguridad que una empresa multimillonaria nunca debería haber tenido. Pero eso fue solo el principio. Pronto siguieron otros objetivos: PBS, Nintendo, Fox, Senado de Estados Unidos. Cada ataque generaba titulares, cada filtración aumentaba la fama del grupo, y con cada nuevo golpe, Lulzsec parecía disfrutar aún más el caos que estaban creando. Pero lo más inquietante era esto: no parecía haber un objetivo final. No estaban construyendo algo, estaban probando los límites del sistema. Y cada vez que el sistema fallaba, ellos lo celebraban públicamente. Fue entonces cuando decidieron lanzar algo mucho más grande. Una operación que marcaría el momento más intenso de su corta historia. Una campaña de ataques coordinados contra gobiernos, corporaciones y agencias de seguridad. Una campaña que llamaron Operation Anti-Sec. El nombre lo decía todo: Anti-Security, anti-sistema. La idea era simple pero peligrosa: exponer secretos, filtrar información, demostrar que incluso las organizaciones encargadas de proteger la seguridad digital eran vulnerables. Y con cada nuevo ataque, el mensaje era el mismo: el sistema no era tan seguro como todos creían, pero lo que estaba por ocurrir superaría todo lo que habían hecho hasta ese momento. Porque su siguiente objetivo no era una empresa, no era un medio de comunicación, ni siquiera era una red gubernamental menor. Era algo mucho más simbólico, algo que representaba el corazón del poder de inteligencia estadounidense, la CIA. Junio de 2011. Mientras el mundo observaba con curiosidad los ataques de Lulzsec, el grupo decidió apuntar hacia uno de los símbolos más poderosos de la seguridad internacional: la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Durante décadas había sido sinónimo de espionaje, operaciones secretas y poder estratégico global. Para muchos, atacar a la CIA era simplemente imposible, pero para Lulzsec eso lo hacía aún más interesante.
El plan era simple, un ataque de DDoS masivo, un tipo de ataque que no busca robar información directamente, sino saturar un servidor con miles, a veces millones de solicitudes falsas. Es como intentar entrar a un edificio donde millones de personas intentan cruzar la puerta al mismo tiempo. El sistema simplemente colapsa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Miles de conexiones comenzaron a inundar los servidores del sitio web oficial de la CIA. Durante minutos, el sistema resistió. Luego empezó a ralentizarse. Las páginas tardaban más en cargar. Los servidores comenzaron a saturarse. Y finalmente, CIA.gov cayó. El sitio oficial de una de las agencias de inteligencia más poderosas del planeta había sido derribado por un grupo de hackers. Durante horas, las noticias explotaron. Medios internacionales comenzaron a reportarlo. Analistas de ciberseguridad intentaban entender qué había ocurrido. ¿Había sido un ataque patrocinado por un estado? ¿Un grupo terrorista? ¿Un acto de guerra digital? La respuesta era mucho más absurda. Poco después del ataque, la cuenta de Twitter de Lulzsec publicó un mensaje corto, directo y completamente burlón. CIA.gov, Tango Down. En lenguaje militar, Tango Down significa que un objetivo ha sido eliminado, pero el grupo añadió algo más, algo que resumía perfectamente su filosofía. Just for the lulz, solo por diversión. Pero mientras el mundo se reía, analizaba o se indignaba por lo ocurrido, algo mucho más peligroso estaba ocurriendo dentro del propio grupo. Porque mientras Lulzsec celebraba su fama, uno de sus miembros ya estaba colaborando con el enemigo. Dentro de Lulzsec había una figura clave, uno de los líderes, uno de los miembros más experimentados. Su alias era Sabu. Su verdadero nombre era Héctor Xavier Monsegur. Había crecido en Nueva York y durante años había sido una figura respetada dentro del mundo hacker. Pero lo que nadie dentro del grupo sabía era que el FBI ya había logrado atraparlo en secreto, y cuando lo arrestaron, le dieron dos opciones. La primera era simple, prisión, años tras las rejas por conspiración y delitos informáticos. La segunda opción era mucho más peligrosa, convertirse en informante, colaborar con el FBI, seguir dentro del grupo, pero entregar cada conversación, cada plan, cada identidad. Sabu aceptó. Durante meses continuó participando en las conversaciones de Lulzsec, pero cada mensaje, cada estrategia, cada broma interna terminaba siendo enviada directamente a los agentes del FBI. Sin saberlo, el grupo ya estaba infiltrado. El final de Lulzsec ya estaba escrito, solo era cuestión de tiempo. Y ese tiempo llegó una mañana cualquiera en Londres. Mustafa estaba en su habitación, jugando videojuegos, como cualquier adolescente, cuando escuchó un golpe fuerte en la puerta. Luego otro, y otro más. Minutos después, una unidad especializada de la policía británica irrumpió en el apartamento. Subieron las escaleras rápidamente. Entraron en su habitación y arrestaron al hacker más joven de Lulzsec, el adolescente que había participado en ataques contra corporaciones globales y agencias de inteligencia. Fue acusado de 84 delitos informáticos, pero sorprendentemente, la historia no terminaría como muchos esperaban. En 2013 Mustafa fue juzgado. Finalmente recibió 20 meses de sentencia suspendida y 320 horas de servicio comunitario. Pero lo más sorprendente ocurrió después. Mustafa decidió cambiar de camino. Estudió en la Universidad de Londres, se especializó en ciberseguridad y eventualmente obtuvo un doctorado. Años después fundó su propia empresa tecnológica enfocada en seguridad digital. Mustafa ahora asesora a empresas y gobiernos sobre cómo fortalecer su ciberseguridad. Hoy es considerado multimillonario con un patrimonio neto de 5 a 10 millones de dólares. Pero al final, ¿Mustafa fue un héroe o un villano? Este canal es nuevo y la idea es ver más historias así todas las semanas. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.